Las 7:05 en la mañana, amigos televidentes, gracias por continuar con Saracay Televisión, tanto dentro de nuestro país, en la costa ecuatoriana, como también a nivel internacional a través de www.Saracay TV, en donde nos miran pues en diferentes países del mundo. Siempre nuestros hermanos ecuatorianos migrantes están pendientes de nuestra programación para informarse de lo que sucede en Santo Domingo y en nuestra patria ecuatoriana. Se encuentra con nosotros el economista Carlos Argüello, conocido profesional, catedrático universitario y por supuesto pues una voz autorizada como para hacer un análisis de las posibles reformas que se plantean enviar al legislativo por parte de la Presidencia de la República. Se había anunciado que se enviaba en estos días, los asambleístas dicen que todavía no les ha llegado, pero el país está a la expectativa porque dentro de estas reformas hay algunas cosas muy buenas, como por ejemplo la eliminación del impuesto, del anticipo del impuesto a la renta, entre otros temas que vamos a analizar de inmediato con nuestro invitado. Economista, mucho gusto, bienvenido, gracias por estar aquí en Saracay Televisión. Gracias por la invitación, un saludo a la ciudadanía. Cuéntenos, economista, primero vamos por este tema que está pendiente. Se concluyó el paro en base a la derogatoria del decreto 883, pero está pendiente la reestructuración de este decreto, en donde se habla de que posiblemente sí habría algún incremento, especialmente en el tema de la gasolina, de manera focalizada. ¿Qué opina usted? ¿Qué resultado puede haber? Esto tiene que ser algo inmediato, se había dicho que máximo hasta el día viernes tendrá que haber ya un consenso en este tema. Bueno, el gobierno está en una situación muy complicada, ¿no? Está entre la espada y la pared. Por una parte le presiona el Fondo Monetario y a su vez dentro del gobierno también están un poco preocupados porque el último trimestre necesita más de 3.000 millones de recaudación para poder cumplir con los décimos, con los sueldos, con la burocracia, obviamente con los proveedores, con la deuda externa. Y por otro lado está la población encabezada por los indígenas que presionan que no se suba o que no se quite los subsidios y que se tome otras alternativas. Entonces, en definitiva, esa mesa de diálogo que está implantada, el país está esperando soluciones. Personalmente creo que el gobierno debería ser un poco más fuerte en este sentido porque debe delinear la política económica. Y si a esa política económica un grupo o varios grupos o la sociedad le impone condiciones, entonces el Estado o el gobierno no va a poder nunca implementar una política que con visión de desarrollo hacia futuro pueda darle al país la seguridad jurídica y la seguridad de que financieramente estemos bien. Ahora, lo que usted me pregunta sobre los subsidios, es obvio que se iba a recaudar más de 1.500 millones. Si dejamos de percibir esa cantidad de dineros, imagínense el problema que va a tener el gobierno. Y no es que se iba a recaudar los 1.500 millones ya de aquí a diciembre, eso era programado para un año. Lo sensato sería que nosotros hagamos una revisión de lo que ha pasado y durante 45 años que hay subsidio, seguimos en la pobreza, seguimos nosotros como un país subdesarrollado, no ha habido más allá del incentivo de dar este servicio o subsidio que en realidad beneficia no necesariamente a los más pobres. Nosotros calculamos, o el gobierno calcula que se va cerca de 200 millones al año por las fronteras de Perú y Colombia, y además de eso a través del mar, que va por contrabando en las lanchas rápidas, que se llama a proveer de combustible a los grandes buques que hacen pesca o a las lanchas que incluso llevan droga. Entonces, eso es lo que de pronto los ecuatorianos no analizamos, son 200 millones. Economista, sí, en verdad mucho se ha comentado este tema y la ciudadanía prácticamente ya tiene claro este panorama. Los subsidios no son algo bueno para la economía, en realidad es un desperdicio de recursos que en gran parte se fugan hacia Colombia y hacia Perú y que benefician a mafias de contrabando de combustible. Lo sabemos, pero la gente no quiere un incremento del precio de los combustibles, ni de la gasolina y mucho menos del diésel, que es la parte realmente que mueve todo el aparato productivo, que mueve todo el tema del transporte de alimentos, de pasajeros, del turismo, de la industria, etcétera. De tal manera que el gobierno a lo mejor no debería de pensar en la otra alternativa que el economista Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, días antes de que se tomen estas medidas, días antes de que se expida el decreto 883, en varios medios de comunicación nacionales lo había dicho,
lo más posible o lo más probable es que se incremente el IVA al 14 o al 15%. Y este mensaje que venía dando el vicepresidente, un poco como que era recibido y a lo mejor no causaba tanta molestia, no causaba tanto impacto, no causaba tanta reacción como la que hubo una vez que se conoció que en realidad no se subía el IVA, sino que a cambio de eso se elevaban los precios del diésel y de la gasolina extra. A lo mejor el gobierno equivocó el camino, a lo mejor con el tema del IVA, la situación, la reacción no era tan virulenta, no hubiera habido tanta violencia, a lo mejor hubieran habido pequeñas protestas, porque recordemos, economista, que ya el Ecuador vivió con un IVA del 14% un año y no hubo ningún problema. Nadie protestó, el país funcionó bien y la gente, incluso una vez que se cumplió el año, se recaudaron 800 millones de dólares extras con este aumento de 2 puntos. Incluso muchos decían, el IVA podría continuar y podría quedarse ya en ese valor. Es decir, ¿por qué el gobierno se fue por el lado de los combustibles y no escogió el camino del IVA que a lo mejor no hubiera sido tan traumático para el país? Bueno, tiene toda la razón. Definitivamente yo veo una debilidad de comunicación de parte del gobierno. Si hubiese socializado más a través de los medios, si hubiese socializado dentro de las comunidades indígenas, en este caso a los transportistas, a toda la población hubiese sido recibido de mejor forma, tanto a una medida como a otra. Está bien lo que usted dice, se recaudó 800 millones y eso hubiese subido a 1.000 millones, tome en cuenta que fue por una situación especial del terremoto y que se aceptó de cobrarse el IVA al 14%, tanto en la provincia de Manabí, que es más de 1 millón de habitantes, y la provincia de Esmeraldas, que son como 500.000 personas. Entonces, 1.500.000 personas que no aportaban de pronto con esos 2 puntos. Entonces, si hubiese sido de recaudar más o menos unos 1.000 millones. En condiciones normales, yo creo que hubiésemos tenido esa oportunidad de subir del 12 al 15% y se hubiese recaudado los 1.500 millones exactamente como lo que están ahora los combustibles. Y no era necesario causar tremendo impacto de violencia, que claro, ahí los indígenas inician la protesta, pero ahí a ese carro de los indígenas se subieron los incendiarios que ya venían realmente en un plan premeditado, los incendiarios traídos posiblemente de otros países, según se dice, y esto es lo que nos ha causado realmente un grave daño al país, economista. Bueno, sí, no, los que empezaron fueron los transportistas. Ellos recibieron sus beneficios y se apartaron, o sea, dejaron a un lado y ahí toma el movimiento indígena. Pero bueno, eso yo creo que ya es historia. Nosotros tenemos que mirar de aquí hacia adelante. Usted había hablado en un inicio sobre los incentivos que daba el gobierno para compensar en algo lo que iba a subir la gasolina y el diésel, o lo que subió prácticamente la eliminación de los subsidios, y es, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Eso daba facilidad al emprendimiento, al empresario mediano, grande, para que tenga liquidez. Es que usted no puede tributar bajo algo que usted no sabe si va a ganar o a perder. Eso es muy complicado. Lo otro era la eliminación o la baja del 5 al 2.5% del impuesto a salida de capitales. Eso es buenísimo porque eso se convirtió en un impuesto definitivamente a la entrada de inversión. Pero para extranjera. casos específicos de importación de bienes de capital para el sector agropecuario, para el sector productivo, para emprendimientos y lógicamente no es tampoco para todos los casos, pero yo creo que está muy bien que se dé preferencia a estos sectores productivos. Lo que usted me está hablando es la baja de aranceles. Y eso es bueno porque incentivaba a traer bienes, inclusive de capital, en este caso los tractorcitos que hablan los indígenas, para el sector agrícola. Inclusive beneficiaba al deporte porque había rebajas en aranceles en implementos deportivos. También incentivaba la tecnología, lo que es buenísimo, lo que necesitamos de urgencia. Las tablets, los computadores, las laptops, los celulares inteligentes, es obvio que hubiesen venido con un menor precio. Mire que nosotros, ¿cuántos de ustedes ecuatorianos, les pregunto, hemos ido nosotros a las fronteras de Colombia y hemos comprado celulares y hemos dejado nuestras divisas allá al hermano pueblo de Colombia? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque los aranceles encarecen el precio de esos productos y aquí en el Ecuador le dejamos sin trabajo a las personas que se dedican a eso. Mire, tantas cosas que el gobierno propuso que eran muy buenas como compensación, pero que no entendió el pueblo ecuatoriano. Ahora, economista, le escuchamos que usted habla ya en un tiempo pasado, dice eso iba a ser bueno, o sea, dando a entender de que eso ya no va a retomarse una vez que no le ha funcionado al gobierno el incremento del precio del diésel y de la gasolina, ha tenido que dar marcha atrás. Significa que el resto del plan económico, en donde habían cosas buenas y habían compensaciones
tanto para el sector productivo como también para el tema de la tecnología, ¿significa que eso ya no va a encaminar el gobierno, ya no va a enviar ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Eso tiene un sentido, ¿no? Estamos hablando que el gobierno necesita 3.000 millones y los incentivos de estos dejaba de percibir el gobierno cierta cantidad de millones de dólares, porque obviamente no iba a cobrar algunos impuestos que tenía previsto. Entonces, con esto de que ya no se suben las gasolinas, no se sube el diésel, difícilmente va a mandar solo incentivos. Entonces, estamos esperando que el decreto se focalice, como usted decía, los incentivos o los subsidios de pronto a ciertos grupos, pero definitivamente alguna medida va a tener que tomar y en eso hay algunas alternativas. Mire, hace poco el gobierno sacó 2.000 millones en bonos. ¿Qué significa eso? Más deuda. ¿Qué significa eso? Que nuestros hijos tienen que pagar tarde o temprano, porque son préstamos a 5, 10, 15 años. En esta oportunidad necesita préstamos, pero de manera inmediata. Cuando sacaron los 2.000 millones, los organismos internacionales o los financieros internacionales demandaron más de 4.000 millones, porque la economía aparentemente con la firma de convenio con el Fondo Monetario tenía capacidad de pago y tenía credibilidad. Hoy vamos a ver si es que se puede sacar esos 2.000 millones que supliría los 1.500. Sería una de las alternativas, pero es deuda a futuro. Claro, obviamente el gobierno tiene que seguirse endeudando y esto es algo que se puede realmente graficar de manera sencilla con un ejemplo muy práctico. Si en un hogar el padre de familia gana $500 mensuales, pero la familia gasta 800, 900 o $1.000 mensuales, posiblemente puedan sostenerse un mes, 2 meses, 6 meses, llenándose de deudas cada vez más. Pero va a llegar un momento en que esa familia va a ir a la quiebra y pueden quedarse sin casa, pueden quedarse sin muebles, les pueden embargar todo. ¿Ese es el estado en el que está actualmente el país? ¿Se podría poner este ejemplo? Por supuesto que sí. Mire, lo que usted habla de la familia significa que no puede pagar las pensiones de sus hijos en los colegios, debe en la tienda, no puede llevar a sus hijos a hacerles ver en de salud y todo. Bueno, eso es conflictivo. Imagínese el gobierno que tiene cantidad de compromisos, que no tenga los recursos para cubrirlos por lo menos hasta diciembre, se produce un colapso en la economía y corre el riesgo inclusive del brote social de hacerse más grande, colapsar la democracia y obviamente la dolarización. Entonces estamos en un camino muy complicado. Yo aspiro que el decreto por lo menos diga, personalmente yo opino o propondría, de que la gasolina extra se libere el precio. Eso significa 360 millones más o menos. Y que el subsidio al diésel se lo mantenga. Entonces ya no habrá pretexto de que transporte de personas, de carga y de otras cosas. No tendría por qué subir absolutamente. Ya no tendría por qué subir. Ahora, ¿quién de pronto se perjudicaría? Obviamente las personas que tenemos vehículo, obviamente los taxistas que volvían a reclamar, pero los taxistas deberían de renegociar el tema del subsidio, un bono especial para ellos que ya entendemos tienen una tarjeta. En todo caso, economista, la situación del país es compleja. Si bien el pueblo ecuatoriano se alegra de que no se suba el diésel, pero de alguna manera esto es como un enfermo que está grave, es decir, por no sufrir el dolor de la inyección, dice no me pongan la inyección, pero la gravedad de la enfermedad sigue avanzando, el problema sigue avanzando y no hay una solución, no hay algo que realmente corrija esa situación. Difícil es, mire, en 11 años, en estos últimos 11 años, en subsidios se ha ido más de 30.000 millones, gasolina, diésel, súper, gas. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Endeudarnos. Eso significa que la deuda ha crecido cerca de los 56.000 millones. Solo para pagar deuda se necesita más de 9.000 millones al año. Eso significa el mismo rubro que se necesita para pagar sueldos de la burocracia. Entonces hay que corregir la economía. De una u otra forma, nos guste o no, tiene que tomar medidas el gobierno y tiene el Ecuador, los pobladores, que aceptarlas de buena o mala forma. Pero hemos perdido más de 3.000 millones en un paro de 12 días, que es más conflictivo y exactamente la cantidad que necesita el gobierno para pagar el último trimestre. Entonces, ecuatorianos, hagamos la reflexión. O oímos lo que nos gusta oír en función de que, bueno, no se sube nada y que sigan los bonos y que sigan los regalos, o hacemos conciencia que hay que tomarlos. Y que siga agravándose la situación del país hasta que Dios no lo permita, pues lleguemos a una situación en donde de pronto la dolarización podría colapsar y allí sí la economía del país estaría realmente hundiéndose. Esta es una situación que lo decimos de manera
muy seria, muy responsable, no queremos alarmar, pero lo que acabamos de escuchar del economista Argüello, que es un experto en el tema, catedrático universitario, realmente es una realidad. Así que, amigos televidentes, en este tema creo que tenemos que tener un espíritu cívico y un espíritu de patria en tratar de arrimar el hombro a los ecuatorianos para lograr que nuestro país salga adelante. Muchísimas gracias, economista. Gracias a usted y esperemos el nuevo decreto y podemos analizarlo a profundidad, ¿no? Hoy estamos especulando, pero esperemos que sea en beneficio de todos los ecuatorianos. Correcto. Gracias al economista Carlos Argüello, su presencia acá en el set de entrevistas de Saracay Televisión. Continuamos con nuestra compañera Marianela. En esta mañana le recordamos a usted que el 275-5555 está habilitado para su participación vía telefónica. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta tenemos más información. No se vayan.